bendiga la sierva Yulitza. Dios la bendiga más. Alabado sea el Señor. Le siga dando. Tome asiento, póngase cómodo. Vamos a hablar un rato. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es glorioso. Él es grande y poderoso. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias damos a nuestro Rey. Gracias damos a nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Bendito Dios de la gloria. Cuán bueno, cuán maravilloso es el Señor. Bendito Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu amor y tu misericordia, Señor. Es un privilegio estar una vez más de pie, Señor, en este altar consagrado para ti, mi Dios amado, para disertar tu palabra, para predicar el Evangelio de Cristo, para predicar tu verdad, la palabra que nació en tu corazón, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé tú hablando, sé tú tocando los corazones, sé tú, bendito Rey de la Gloria, renovando las mentes, sé tú, bendito Dios, permitiendo que este pueblo te conozca. Amén. Al verdadero Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Alabado sea el Señor, al que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Gracias, mi Dios amado, poderoso. Hoy traigo un título bien interesante. Creer en Dios no es una autopercepción, de modo introductorio, para referirnos a la autopercepción, la cual se mueve hoy en el mundo, es algo que está rompiendo con los estereotipos sociales, está rompiendo el sentido común, la moralidad de Dios, la moralidad de las personas. Hoy en día la autopercepción está por encima de la evidencia observable de la ciencia, la evidencia observable de la biología, la evidencia observable de la genética. Alabado sea el Señor. Hoy en día la gente se está autopercibiendo en un género distinto. Estamos en la época en que se está transformando la sociedad en un derecho de acceder por medio de filosofías, por medio de leyes, por medio del Estado, por medio de la política, por medio del gobierno. ¿Quién creo yo que soy? Y me deben respetar y me deben admitir así como soy. Alabado sea el Señor. No solamente estamos hablando del mundo la cual se aparta de la concepción original de Dios, de un hombre y una mujer. Hoy en día se está cuestionando hablar hombre y mujer. Ya se cuestiona en algunos países caballeros y damas, damas y caballeros. Se está cuestionando esos términos. Hoy en día se está cuestionando lo que quieren tratar de hacer. Alabado sea el Señor. Es una guerra, estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una transfusión de la sociedad, estamos en medio de una transformación sodómica, como lo dice la palabra del Señor. La Biblia revela que en los últimos tiempos, y eso es una señal que nos pone a nosotros en alerta, que dice que en los últimos tiempos, la venida del Señor, el mundo estará como Sodoma y Gomorra. Alabado sea el Señor. ¿Quién es Sodoma y Gomorra? Dos ciudades en el pasado, en los textos de Génesis están revelados, donde había excesiva maldad, donde había inmoralidad, y Dios se cansó de ese pueblo y decidió destruirlos con fuego. Alabado sea el Señor. Jesucristo en vida dijo que cuando Él venga de nuevo en su segunda venida, la tierra estará como en aquellos tiempos. No habrá misericordia, no habrá piedad, no habrá clemencia, y la humanidad estará distorsionada, destruida tremendamente en inmoralidades de una manera atroz delante de la gloria de Dios. La autopercepción dice: a mí no me interesa que la biología diga que nace un hombre y una mujer. Si yo nací mujer, mi autopercepción, y ahora la ley me protege, que yo considero que soy hombre. Ya no me importa la evidencia, ya no me importa la ciencia. Ahora lo vamos a imponer como una filosofía de hombres. Esa naturaleza no es nueva, sino simplemente que se está interponiendo en este aspecto inmoral, la cual se está introduciendo en el mundo. Desde la antigüedad, el hombre siempre ha tenido la necesidad de autopercibirse, de creer lo que él cree conveniente, de creer lo que a él le parece, de creer lo que a él le gusta y lo que le conviene. Esta relación de autopercepción afecta la relación de Dios del hombre
afecta la relación del hombre para con Dios. Es así como queremos verlo desde esta óptica. ¿Por qué? Porque hemos sabido de Dios internamente. Todos sabemos que hay un Dios internamente. ¿Por qué? Porque hay un espíritu en nosotros. Somos elementos de la naturaleza, estamos formados de átomos, sabemos que la ciencia, tenemos un 70-75% de agua y el resto son elementos como carbón, oxígeno, hidrógeno, fósforo. Son varios elementos que la cual componen nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros tejidos, la sangre, los huesos. Son elementos que se encuentran en todas partes, que los científicos saben que están en las estrellas, que están en los planetas, que están en las lunas, que están en la tierra, que están en el polvo de la tierra. Por eso Dios dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando usted investiga qué es el polvo de la tierra, usted puede entender que el polvo de tierra contiene elementos atómicos y elementos que están compuestos nosotros de la misma manera. ¿Qué hizo Dios? Dios en su gran sabiduría usó los elementos para formar este cuerpo que nosotros tenemos. Alabado sea el Señor. Pero para que funcionara, dio un espíritu a cada uno de nosotros. Y es la parte que nosotros cada uno tenemos como es Dios, la creación misma, los elementos. A nuestro alrededor está la evidencia más poderosa de la existencia de Dios como un ser de un ingenio, la cual nosotros tenemos límite. Alabado sea el Señor. No podemos tener el ingenio de Dios. Nos ha dado un ingenio y una inteligencia controlada, limitada. Alabado sea el Señor. Pero nos empeñamos en darle la espalda, nos empeñamos, aún sabiendo que hay algo que no tenemos acceso a la fuente de sabiduría de Dios. Aún así decidimos cortar con Él y comenzar un camino de autopercepción, de yo creo, yo pienso, yo voy a buscar la verdad, yo voy a buscar a dónde la fuente de tal. Y se ha hecho una carrera vergonzosa delante de Dios, los hombres tratando de averiguar la fuente de Dios. Eso está en los libros de Eclesiastés, en el Antiguo Pacto. Revela cómo la tarea del hombre en esta tierra por descubrir las cosas es vergüenza delante de Dios, porque es Él quien los creó. Imaginemos, y yo me lo imagino así, yo me imagino a Dios viendo al montón de científicos, ateos, incrédulos, tratando de descubrir la fuente de su sabiduría. Y Dios dice, míralos, están como locos tratando de descubrir la vida, la creación. Están como locos tratando de imitarme. Y eso es vergonzoso en el hombre, porque por cuanto no respeta, no le ama, no le da honra y no le da reverencia al Creador, la cual no podemos descubrir su mente. Alabado sea el Señor. Para eso vamos a iniciar entonces en el capítulo de Romanos. Vamos a nuestras Biblias, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, libro de Romanos. Está después los evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de los Hechos, libro de Romanos. Alabado sea el Señor. El libro de Romanos, nos vamos a ir al capítulo 1, verso 21, y ahí vamos a iniciar este mensaje, esta palabra de parte de Dios para poder conocerlo un poco más. Alabado sea el Señor. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 21. Alabado sea el Señor. Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, libro de Romanos. Capítulo 1, verso 21. Alabado sea el Señor. Nuevo Pacto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Quinto, Hechos. Sexto, Romanos. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma, en el centro del núcleo del imperio romano. Trataban ahí de meter el evangelio. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Entonces nos ponemos de pie solo para dar lectura a la palabra en reverencia al máximo juez del universo. Alabado sea el Señor. Leemos pues la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo que se quiere ir al cielo con Cristo dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la letra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Alabado sea el Señor. Listo, tome asiento y vamos a comenzar a estudiar esto. Alabado sea el Señor. Esta es la revelación de la palabra, la cual coincide con lo que estamos viendo hoy en día y desde la antigüedad. El entenebrecimiento del corazón. No existe Dios, dudo que Dios sea así, dudo que Dios sea asado, yo pienso que Dios es así, yo creo que Dios me hace esto, me da esto, y yo pienso que Dios me ama como yo soy, como yo ando, y solo le doy gracias a Dios y no conocemos a Dios. Mucho más complicado es el que yo no creo en Dios, yo no creo en la palabra. También tenemos las personas que dicen yo creo en Dios, pero yo no creo en la Biblia. No, eso de la Biblia, eso lo hicieron los hombres. Yo creo en Dios. ¿Qué pasa cuando la persona cree en Dios, dice creer en Dios, pero no cree en la Biblia? Está creyendo en un Dios falso. Porque yo he confrontado a esas personas. Le digo, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y crees en la Biblia? No, eso es un libro hecho por hombres. Ok. ¿Y cómo sabes que estás bien delante de Dios? No, bueno, yo creo en los 10 mandamientos y trato de hacer las cosas con esos mandamientos. Ok. ¿Y dónde salen los 10 mandamientos? De la Biblia. Ah, bueno. ¿Dónde conseguiste tú los 10 mandamientos? ¿Quién te los dijo? Dios te los dijo. Dios bajó y te dijo, estos son los 10 mandamientos, los de la Biblia no son. No, bueno, los 10 mandamientos están en la Biblia. Fueron dados por Dios al pueblo de Israel y Moisés lo entregó en tablas al pueblo. Eso es un hecho que está escrito en la Biblia, no en ningún otro lado. Entonces la gente se queda, ¿qué significa eso? ¿Qué está pasando con la persona? Autopercepción, lo que él piensa, lo que él cree. No se dan el tupé de estudiar la Biblia. No intentan tratar de descubrir a Dios a través de la Escritura, sino que llevados por su pecado, llevados por nuestro rechazo natural a Dios, preferimos simplemente por escuchar creer que la Biblia no es de Dios. Y la olvidamos y la ignoramos y continuamos nuestra vida caminando pensando que lo desconocido, lo que no podemos explicar, se lo debemos a un Dios. Pero no es el Dios de la Biblia, es el Dios que nos agrada, es el Dios que nos gusta. Y entonces la autopercepción está destruyendo la sociedad por años. Poco a poco socava, poco a poco está desmembrando, poco a poco está desboronando la posibilidad, lo que queda poco de esperanza de que el hombre ame a Dios como a Dios le agrada. Entonces, es difícil, hermano, mire, es una guerra tan tremenda en este mundo que se ha librado por años. Este país, Estados Unidos, fue fundado por la palabra de Dios, fue fundado y sus leyes, la Constitución fue creada pensando en la ley de Dios, alabado sea el Señor. Y no siempre fue así. Los pueblos desde la antigüedad comenzaron a hacer sus leyes basadas en Dios, pero no siempre fue así. Desde el principio, en los tiempos, Dios gobernaba a su pueblo. Dios comenzó a seguir y a buscar y a tocar y a llamar a ciertos hombres en la historia, la cual adoraron su nombre, aceptaron su ley y vivieron justamente delante de él. Alabado sea el Señor. Tenemos a Adán, a pesar de que cometió error, de que pecó y fue echado del jardín del Edén, Adán empezó pidió perdón, se arrepintió y siguió su vida delante de él. Dios siguió tratando de una manera distinta, como lo hacía en el jardín del Edén, lo hizo de una forma distinta fuera de él, pero lo siguió haciendo. Estuvo Abel, estuvo Set, estuvo Enoc, estuvo Noé, estuvo Abraham, estuvo Isaac, estuvo Jacob, estuvo Moisés, estuvieron varios profetas, varios hombres a través de la historia, hasta que llegó Jesucristo, y así estuvieron los apóstoles, los 12 apóstoles, y así estuvieron muchos hombres en la historia que descubrieron y amaron la ley de Dios. Gloria al Señor. Pero hasta los tiempos de Moisés más adelante, alabado sea el Señor, en una época muy oscura para un pueblo amado de Dios, porque Dios llama a Abraham, alabado sea el Señor. Por aquí vamos ¿dónde está el apuntador? Para que tengamos un poco de historia. En este punto de acá, en este punto más o menos 2400 años antes de Cristo, Cristo está aquí, y aquí estamos en 2400 años, Dios llama a un hombre llamado, por aquí,
me equivoqué, 2000 años más o menos, 2000 años, Dios llama a un hombre llamado Abraham que le dice, de ti voy a hacer una nación santa. Gloria a Dios. Voy a hacer una nación santa para mostrarle al mundo que ustedes tienen al verdadero Dios y todo aquel que venga a ustedes me amará y andará en mis estatutos y mis leyes. Alabado sea el Señor. Luego empieza este pueblo a seguir la ley de Dios porque Dios se manifestaba a ellos, porque Dios hablaba a través de ellos, de un tabernáculo. Es como decir el primer templo hecho de mano, donde estaba ahí la presencia de Dios. Pero con el tiempo, con los años, las demás naciones tenían sus reyes, tenían sus hombres poderosos, y la nación de Israel se cansó de esa ley de Dios, se cansó de ese reinado de Dios, de esa teocracia. Dios, cracia, gobierno, teocracia. El pueblo de Israel era dominado por Dios, no había un rey, no había un hombre que los dominara. Era Dios quien les decía cómo debían hacer las cosas y cómo vivir. El hombre, viendo las demás naciones que tenían un rey, que tenían un hombre poderoso, que le servían al rey, que habían beneficios, comenzaron a exigir un rey. Y ahí empezaron los problemas. Por eso la iglesia de Cristo no tiene reyes. La iglesia de Cristo es como a Dios le agradó en el principio. Cada iglesia verdadera, cada hombre que dirige una iglesia en todas partes del mundo, tiene un único rey, Cristo. Aleluya. No hay un hombre que controla la iglesia. Es Dios quien controla la iglesia, al pueblo de Dios. Este pueblo cometió el error de pedirle a Dios un rey. Y Dios como que dijo, estos ya no me quieren como su rey. Bueno, vamos a darle un hombre. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios, la cual trae consecuencias, trae enseñanza. Entonces, el primer rey del pueblo de Israel que Dios amó para levantar como una nación santa fue un hombre llamado Saúl. Alabado sea el Señor. Saúl terminó siendo un hombre tirano. Terminó siendo un hombre que le dio la espalda a Dios. Y fue el primer rey puesto por Dios. Dios lo llamó. Las escrituras revelan que ese hombre fue llamado por Dios, fue lleno de su Santo Espíritu. Fue un hombre que se llenó al principio, y el pueblo estaba gozoso porque ahora tenían un rey, un hombre fuerte, un hombre que dirigía las batallas, un hombre que los defendía, y se sentían cómodos, al igual como las demás naciones que no tenían a Dios. Empezaron los problemas y los conflictos. Más adelante, después que hubieron 3 reyes que gobernaron toda la nación de Israel, Saúl, David y Salomón. Fueron 3 hombres que gobernaron toda la nación de Israel. Luego de eso, por los pecados de ellos, por sus problemas, la nación se dividió en 2, los del norte y los del sur. Y hubo un promedio de unos cuantos años donde en el norte reinaron alrededor de 19 reyes. Ninguno de ellos amaron a Dios. Todos los del norte, los 19 reyes, cada uno 20, 40 años, 30, 40, 20 años, cada uno de ellos gobernó. Y dice la escritura que hicieron lo malo delante de Dios. Los reyes del sur, no todos hicieron lo malo, algunos hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, porque en el reinado del sur venía la simiente que era el nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? La historia del hombre que gobierna hombres que gobiernan sociedades, siempre son débiles para ser arrastrados por el pecado. Son débiles para ser injustos con el pueblo. Son débiles para ser tiranos con el pueblo. Muchos de esos reyes fueron tiranos en el pasado. La franja de arriba es la franja bíblica y la franja grande de abajo es el mundo. Es todos los imperios y reyes del mundo. Y comparamos los años de esa manera. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? El hombre siempre tiene la tendencia de apartarse de Dios. Muchos hombres del pueblo de Israel dejaron a Dios a un lado y empezaron a adorar a otros dioses, hechos de palo, hechos de madera, estatuas hechas de piedra, y empezaron a adorar a demonios, porque son representación de demonios, y eso lo enseña la escritura, alabado sea el Señor. Entonces, es un problema la autopercepción, es un problema mezclar la filosofía con la palabra de Dios, la filosofía de hombres con la palabra de Dios, es un problema mezclar la psicología del hombre con la palabra de Dios, es un problema mezclar la antropología, que es la ciencia que estudia el hombre y su origen, con la palabra de Dios, es un error mezclar el gobierno con la palabra de Dios, la política con la palabra de Dios, porque el hombre
comete errores, porque el hombre peca. Más la ley de Dios es ley perfecta. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender quiénes están luchando con la autopercepción? Todos luchamos con la autopercepción, todos. A veces estamos parados acá, yo conozco la ley de Dios, conozco lo que es malo, lo que es bueno, no lo conozco todo, alabado sea el Señor, pero en mí vienen pensamientos, oye, quisiera hacer esto, quisiera hacer este negocio, quisiera viajar para allá, viajar para acá, y empiezo a cuestionar y empieza algo que va a intentar rebelarse contra Dios. Pero yo debo, ¿dónde? Aferrarme a Dios para yo luchar contra eso. Debemos luchar contra eso. Jesucristo lo dijo, los apóstoles lo dijeron. Vence hasta el final. El libro de Apocalipsis dice, al que venciere. ¿El venciere de qué? Al que venciere le daré de comer el fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, dice la palabra del Señor. En el principio, en el Edén, había un árbol del fruto de la vida. Era un árbol, es representativo, es la vida, es Cristo, es la vida eterna. El que come de ese fruto no muere, es eterno, alabado sea el Señor. Y Dios dice en Génesis que por cuanto estos dos pecaron, Adán y Eva, los tengo que sacar del jardín del Edén. No vaya a ser que como pecadores y rebeldes me coman del fruto de la vida y vivan para siempre como pecadores. Los sacó del jardín del Edén. Luego que pasa toda la historia, vemos un final revelado en Jesucristo que tuvo el apóstol Juan en el primer siglo, más o menos en el año 90 después de Cristo, tuvo la revelación de Apocalipsis. Y Jesucristo mismo le dijo que el que venciere, le voy a dar de comer de ese árbol, para que viva para siempre. Tú te preguntas, ¿vencer de qué? ¿De qué vamos a vencer? Se lo decía a usted, sierva, ayer hablábamos sobre eso, los tres enemigos. Tenemos que vencerlos. Y el más poderoso es nosotros mismos. El mundo es nuestro enemigo. Satanás, que el Señor lo reprenda, es nuestro enemigo. Y nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Pablo se lo dijo a un hombre que estaba siendo santificado llamado Timoteo. Timoteo, cuídate de ti mismo. Le dijo el apóstol Pablo a este hombre, y eso está aquí en la Biblia, y nosotros lo metemos en el corazón. Cuídame de mí mismo, soy peligroso. Puedo en cualquier momento empezar a ir en contra de Dios. Puedo ser como Romanos, que pues habiendo conocido a Dios, yo conocí a Dios, ¿cuántas personas? Miren, vamos a escuchar mucho. Yo tuve un tiempo alabando a Dios, glorificando a Dios, yo prediqué la palabra, yo cantaba alabanza, yo oraba por las personas. Pero, ¿qué dice aquí la palabra? No le glorificaron como a Dios. Empecé a menguar, ya no oraba, empecé a mirar las cosas del mundo, me gustaron más las fiestas, los viajes, me gustaron más la rumba con los amigos, me aboqué más en el estudio, en el trabajo, a hacer dinero, quería tener muchas cosas, se me metió en la cabeza que quería comprar 20 casas para hacer mucho dinero, quería viajar por todo el mundo y empecé a dejar a Dios. ¿Y qué pasa cuando dejas a Dios? Se te cierra el corazón. ¿Y qué pasa aquí? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. A mí me parece esto bueno, a mí me parece esto maravilloso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y como mi razonamiento me envanece, me pongo vanidoso, quiero más cosas, quiero crecer en el mundo, dice que su necio corazón fue entenebrecido. ¿Fue Dios malo? No, somos nosotros mismos peligrosos que endurecemos nuestro corazón contra Dios y Dios se aparta. Te puede dejar crecer con mucho dinero y el juicio vendrá después. O si eres piedra de tropiezo para otros hermanos, si esta persona envanecida es piedra de tropiezo para los planes de Dios, Dios lo corta. Para no decir otra palabra, lo corta de esta tierra. Así de sencillo. Entonces, ¿quiénes somos los que nos metemos en problemas? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque autopercibimos las cosas del mundo como nos parece. El mucho conocimiento de ciencia, el mucho conocimiento de filosofías humanas, el mucho conocimiento de pensadores de la historia. Miren, las personas les encanta publicar los pensamientos de los gurús de la India, los pensamientos de los gurús del Tíbet, los pensamientos de los hombres sabios del Japón y de China, pero aborrecen la palabra de Dios. Y todos esos pensamientos que parecen morales, que parecen correctos para nuestras vidas, son mejores aquí en la Biblia. Así es, porque vienen de Dios, del Creador. Los demás vienen de los hombres que son pecadores. Y la palabra de Dios es clara en el Antiguo Pacto.
El varón que confía en el hombre es maldición. Le cae maldición. Sí, ¿y qué significa eso? No significa que no vas a confiar en tu hermano que te prometió que iba a venir a ayudarte. No, significa que el que confía su vida a lo que el hombre piensa es maldito delante de Dios. Así es sencillo. No lo decimos nosotros, lo dice Dios. Dice, no confías en mí. Yo que te di la vida. No confías en mí, que yo te creé, que te conocí desde el vientre de tu madre, que te vi nacer, que te vi crecer y que quiero un bien para ti, que quiero que tengas un corazón sano, un corazón lleno de paz, un corazón lleno de mi moralidad, de mi ley santa, pero prefieres irte al mundo, a los hombres que te prometen pillas y castillas, riqueza y poder y me das la espalda. Estás solo, tienes una maldición, que la muerte eterna. No vienes a mi casa, no puedo meter a mi casa, dice Dios, a un hombre rebelde, a una mujer rebelde. No puedo traer a mi reino una persona que no me amó, aunque haya regalado todo, aunque haya sido muy buena, pero no me amó. Muy buena para los hombres, pero no me amó, no la puedo traer a mi casa. No puedes venir a tocar la puerta de Dios. Dios, yo le di muchos regalos a los niños, a las viudas, yo di muchas cosas, yo visité los hospitales y di muchas ofrendas, yo di muchos regalos. Y Dios dice, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Tú no me amaste, no oraste, no clamaste a mí, no te dirigías a mí, no me dabas las gracias, te las dabas tú mismo. Y la gente se horroriza. ¿Cómo ese hombre tan bueno, tan habilidoso, cómo que no va a entrar al reino de los cielos? ¿Qué clase de Dios es ese? No lo amaba. No amaba a Dios. No importa lo que hagas en esta tierra, debes amar a Dios. Por eso la salvación no es por obras. El que dice que va a ser salvo con Dios porque hace muchas buenas obras está equivocado. A Dios no le agrada. Porque así cualquiera se salvara. Si fuese la salvación por obras, cualquiera se salvara. Yo dije, tengo que ser salvo. Voy a agarrar unos realitos y se los doy allá a los pobres. Los hago nada más para salvarme. No es así. La salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros, ningún ser humano en esta tierra se merece la salvación. Se la merece, ninguno. Estamos condenados todos. ¿Y qué hizo Dios? Voy a llevar a mi hijo, ellos lo van a matar, él va a predicar la salvación. El que crea en mí será salvo. Pero no lo creyeron, lo mataron. Y a través de los siglos, a través de todos los años, el movimiento de Cristo ha sido tan poderoso que no ha podido ser desaparecido. Y sigue siendo hasta hoy la religión más fuerte en todo el mundo. A través de 2000 años. Desde Cristo no han podido tumbar el cristianismo. Ni el musulmán ha podido. Es la segunda religión más fuerte. El cristianismo es el más fuerte. Y siguen peleando la batalla. Pero no va a ser por siempre. Va a caer el cristianismo. Va a caer porque está escrito. ¿Y saben quién mantiene el cristianismo vivo? El mismo Dios, no nosotros. Nosotros no mantenemos el cristianismo vivo. Es el mismo Dios que en su misericordia mantiene el cristianismo a flote para que las personas vengan al arrepentimiento. Así es. Porque es necesario arrepentirse para poder alcanzar vida eterna con el Señor en su misericordia cuando somos tocados, cuando somos llamados. Nadie viene a Dios porque quiere. Dios permite que las personas vengan a Él. Y si quieren, son renovados, son transformados y vienen juntamente con Él al reino de los cielos. Eso lo dice la Biblia. Lo dice Dios a través de hombres santos. No fueron cualquiera hombres. No fueron hombres que les provocó escribir así porque los que le querían hacer un libro para ganar dinero. No. Fue Dios quien los llamó, quien los tocó, quien los llenó de su Santo Espíritu y les dijo: escribe lo que estás recibiendo, escribe lo que estás viendo, escribe lo que estás viviendo para que las futuras generaciones puedan creer en mí. Alabado sea el Señor. Desde el principio, desde Moisés, que empezaron las primeras escrituras, Moisés escribió los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, 5, que es el que recibe el pueblo de Dios, los judíos, lo escribió Moisés a través de la revelación
de Dios y la ayuda de Dios. Y Dios le dijo, en la misma escritura dice, escribe lo que estás viendo en un rollo, escribe lo que estás viendo en una tabla. Le dijo a los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, le dijo, escribe la visión que te estoy dando para las futuras generaciones. Eso está ahí en la Biblia, eso es revelación y es evidencia de que la escritura viene de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, esto que tenemos aquí hoy en día es tan poderoso porque revela el carácter de Dios, y si nos salimos de él es porque queremos autopercibir al mundo como nos parece. Y Dios va a decir en aquel día, no te conozco. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Que salvaste medio mundo. Pero es que yo no te conozco. La gente te ama a ti, no me ama a mí. La gente no dijo, mira, el hombre de Dios, y yo no vi que tú me agradecías. Tú te pagaste tú mismo, tú te diste tu propio premio. No te puedo tener aquí, porque si te meto aquí en mi casa vas a ser como Satanás, que se rebeló contra mí. Porque el que se rebela contra Dios es hijo de Satanás, por cuanto Satanás se rebeló en el cielo. Es hijo del diablo, por cuanto el diablo se rebeló contra el Dios vivo. Alabado sea el Señor. Y esa es la naturaleza. Por eso el apóstol Juan, el apóstol amado, en su carta de Juan dice, están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Hay gente que dice, yo no creo mucho en la Biblia, esa cosa de Dios. Bueno, eres un hijo del diablo. Yo no soy hijo del diablo. Sí, lo dice en la Biblia. Entonces eso pega, es fuerte, la gente le impacta eso. Tú no amas a Dios, pasas a ser hijo del diablo, aunque no lo sepas, aunque no lo entiendas, aunque no lo creas. Tú le perteneces a Satanás, porque Satanás dice, yo voy a engañar al mundo para que no ame a Dios y se pierda. Ese es el plan de Satanás, porque él quiere destruir la obra de Dios, aunque está revelado que va a ser destruido él mismo. Alabado sea el Señor. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Un poquitico más adelante allí. Es una carta del apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. La carta de los Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, que es una zona de Grecia. Ya leímos una carta de Pablo a Roma. Roma estaba en Italia y era el imperio romano allí. Luego escribió una carta a una iglesia cristiana levantándose que estaba en territorio griego. Imagínense las distancias tan tremendas como al apóstol estaba manejando iglesia por todo alrededor del Mediterráneo, que era el viejo mundo en ese tiempo. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a Corintios a ver qué le dice a los Corintios. Capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Alabado sea el Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos esta palabra, escuche. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Ahí, dice ahí, si alguno está, esa es la palabra clave, está en Cristo. ¿Cómo tú estás en Cristo? ¿Cómo tú estás en Cristo? Bueno, siguiéndolo, escuchándolo, leyéndolo, sabiendo cuál fue su vida, qué dijo, qué no le agradaba, qué le agradaba, qué dijo acerca del Padre, cómo enseñó a orar, cómo enseñó a echar fuera demonios, cómo enseñó a tener una vida decente, cómo debía comportarse el matrimonio, cómo debían comportarse los padres con los hijos, cómo debías comportarte con tu hermano, con tu prójimo, con tu vecino, con tu compañero. Eso es estar en Cristo. Si tú no lees quién era Cristo, si tú no lees qué dijo Cristo acerca de nuestra vida, del mal y el bien, tú no estás en Cristo. Tú crees en un Cristo y no sabes qué dijo. Tú tienes que saber qué dijo acerca de todas estas cosas que nos rodean para estar en Cristo. Si no conoces a Cristo, ¿cómo vas a estar en Cristo? Yo creo en Cristo, pero no sabes de Él. Yo creo en Cristo, pero ¿y qué hizo? No sé, Dios que murió en la cruz. ¿Cómo vas a vivir en Cristo? Porque Pablo lo dijo Pablo en 1 de Corintios, lo dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para que andemos en Cristo. Esa es la clave. Ay, Pablo, y vamos a preguntarle a Pablo, vamos a leer a Pablo, vamos a leer todas sus cartas para ver qué dijo Pablo acerca de cómo ser imitadores de Cristo. Pablo revela mucho de la naturaleza de Cristo para la iglesia. Pablo fue el apóstol para la iglesia no hebrea, o sea, la iglesia de Cristo que no pertenecía al pueblo de Israel.
Él fue el que dio el evangelio a las naciones externas, a las naciones extranjeras, a los gentiles que no eran nacidos en Israel, a todo el pueblo que antiguamente Israel pensaban que eran malditos. Los israelitas pensaban que el mundo entero fuera de ellos estaba perdido a ser condenado. Eran sucios, eran inmundos delante de Dios. Vino Cristo y dijo: ya va, espérense, yo también voy a salvar a uno de ellos. Yo también voy a salvar al mundo entero. Algunos de ellos en todas partes del mundo, a través de la historia, yo los voy a salvar. Se lo dijo a los judíos. Y fue una guerra. Cuando empezamos a estudiar la vida de los apóstoles, vamos a entender que a ellos les costaba ir a predicarle a alguien inmundo como siempre lo habían pensado. Y el mismo Dios se le apareció a Pedro, el mismo Dios habló con Pablo, y eso fue transmitido a muchos hombres y mujeres en todas partes del mundo, que también los extranjeros podían recibir el amor de Dios y podían recibir su Santo Espíritu para salvación. Alabado sea el Señor. Y por eso usted y yo estamos aquí. Gloria a Dios. ¿Usted es hebrea? ¿Usted es hebrea? No. ¿Usted nació en Israel? No. Yo no sé, ni idea. Nací en Venezuela. Ni idea. No podemos decirlo si somos parientes de algún hebreo lejano. No podemos. Ahora, podemos decir que somos hijos de alguno de los tres que salieron del arca de Noé, que fueron Jafet, Cam Jafet y Sem, que fueron los tres que repoblaron la tierra después del diluvio. Alabado sea el Señor. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros salirnos del orden mundial de la autopercepción? Estar en Cristo, ser una nueva criatura. Cuando tú dices: oye, yo conocí a José, yo lo conocí allá en Venezuela, y yo ahora José va para la iglesia, es diferente José. Es diferente Daniel, mira, es diferente Brayesca, es diferente Ingrid, es diferente Barbarita, es diferente Linda, es diferente Brian. Antes eran así, ahora no lo son. Hay algo pasó en ellos. Para que nosotros podamos decir: yo soy cristiano, la gente tiene que testificar que cambió algo en ti. Fuiste diferente, eres diferente. Algo que hacías antes, que no era agradable a Dios, ahora ya no lo haces. Hay hipócritas que dicen: yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, yo canto a Dios y todo eso. Y la gente me dice: pero yo lo veo igualito. Sigue haciendo lo mismo, el mismo grosero de siempre, el mismo borracho, le grita a la esposa, es terrible en la calle, es iracundo, es problemático. Yo no veo que ese hombre haya cambiado, es mentiroso, eso no es ningún cristiano. Y lo vemos cada ratico. Digo ahí, Daniel, que hemos visto algunos. Dicen que son cristianos, y cuando voltean, me dicen a mí, se me acercan, saben que soy pastor en el trabajo, y se me acercan: sí, no, sí, Cristo, no, sí, Dios, no sé qué, el Espíritu Santo, no sé qué. Y cuando yo me voy, lo ven por allá diciendo groserías, pateando a la gente, insultándola. ¿Dónde está tu cristiano? ¿Dónde está tu cambio? ¿Dónde está tu nueva criatura? ¿Dónde está estar en Cristo? Entonces, tú sabes, terrible, es difícil, lamentable que tengamos que ser señalados de una manera terrible porque no estamos en Cristo. No le decimos al Señor: cámbiame, hazme una nueva persona, una persona honrada, una persona que tenga una boca que agrade, una persona que tenga un semblante que agrade, una persona que donde vaya tenga paz, tenga alegría, pueda ayudar, pueda abrazar, pueda dar un consejo. Puede ser una nueva persona, no igual como los demás, no como los simples, no como la corriente del mundo que se mueve con las inmundicias, con las atroces formas de ser, con la inmoralidad. Y yo ando en la corriente del mundo. Dios dice: el que entra por la puerta estrecha, o sea, el Señor alcanza la puerta estrecha que es Cristo Jesús, pero el que anda en el camino ancho y perverso del mundo se perderá. Gloria a Dios. Somos nueva criatura cuando llegamos a Cristo Jesús. Nuestras maldades ya no son más. ¿Es fácil? No es fácil. Debemos luchar. Hay cosas que cuestan. Y yo entiendo a algunos hermanos que les cuesta dejar su pasado. Pero hay que seguir orando, hay que seguir entregándolo. Para librarnos de ese mal que está en nosotros, que a veces nos lo han dicho y lo escuchamos que viene de la Biblia. Mira, eso no es de Dios.
mira, eso que tú haces no le agrada a Dios. Y tú quedas como que, yo no estoy haciendo nada malo, yo no le hago daño a nadie. Pero te hace daño a ti mismo. Está bien, no le hace daño a tu vecino por ser lo que eres, pero te hace daño a tú mismo. No te van a dejar entrar al reino de los cielos si continúas así. ¿Qué debemos hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios y decirle, Señor, cámbiame porque yo no puedo. Gloria a Dios. Padre, quita de mí lo que no te agrada porque solo no puedo. Soy terrible, soy débil, soy carnal, soy iracundo, soy grosero. Me encanta ver a las mujeres, me encanta ver a los hombres, dice la mujer. No puedo, hay algo que está en mí que no puedo controlar, me cuesta. Soy mentiroso, soy egoísta, soy soy asocial, no me gusta la gente, no me gusta ayudar a nadie. Ayúdame, porque solo no puedo. Gloria a Dios. Si tú le crees a Dios y le hablas con convicción y abres tu corazón, el Espíritu Santo te toca. Te va a ayudar. Te toca un poquito el corazón y tú de repente sientes un peso que se te va de tu vida. Cada uno de nosotros, quienes venimos a Cristo, experimentamos una liberación. Eso es lo que llama Dios, que somos libres. Gloria a Dios. Nos libramos del peso, del yugo de la maldad del mundo. Así es. Y somos rotas las cadenas. A eso se llama Cristo rompe las cadenas. Tengo una cadena de ira. Siempre ando bravo, molesto. No aguanto una. Me dicen algo. Quiero estar bravo. Entonces eso es una cadena. Tenemos una cadena. Hay que romperla. Hay que buscar a Cristo. Decirle, Señor, ayúdame a romper esa cadena. Porque no me pueden decir algo. No me pueden medio ver feo. Porque ya me pongo bravo. Ya quiero patear, golpear las cosas. Y soy horrible. Entonces ayúdame, Señor, a librarme de este mal que me impide entrar al reino de los cielos. Y con eso muchísimas cosas. Muchísimas cosas en nuestras vidas. Bendito es el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Mire, para nosotros tener una vida que podemos agarrarnos de Dios, debemos andar justos. La justicia de Dios nos ayuda a andar en caminos que a Dios le agrada. ¿Cómo podemos ser justos? Pudiésemos ser hombres justos para poder juzgar a las personas con justo juicio. Porque Juan capítulo 7 verso 24, no lo busquen, lo voy a leer. El Evangelio de Juan capítulo 7 verso 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cuál es el justo juicio? El nuestro, el de la ley, el de la Constitución, el de Dios. ¿Cómo juzgamos? Mira, hermana, Dios dice en su palabra que no hagas esto. Hermana, Dios dice en su palabra que eso no le agrada a Dios, no lo hagas. ¿Cómo juzgamos? Mira, José, ay, Dios dice que te va a castigar, que va a ir para el infierno. ¿Cuál de las dos maneras es mejor? Con amor. ¿Por qué? Porque si yo juzgo a mi hermano con arrogancia, yo estoy mal delante de Dios. Lo estoy corrigiendo, pero de mala manera, creyendo que yo no puedo errar. Cuando juzgamos a la persona o exhortamos a nuestro hermano que algo está mal, con altivez, con arrogancia, con soberbia, estamos pecando contra Dios, porque le estamos diciendo, mira, ese hermano, somos como Satanás, acusando a nuestro hermano y diciéndole a Dios, mira, este está haciendo pecado, ¿oíste? Castígalo. Pero Dios me mira así, pero si tú eres de carne también, tú pecas. Tú eres débil. De hecho, estás pecando ahora porque estás ofendiendo a tu hermano. ¿Cómo hacemos con justo juicio? Porque también Mateo y Juan también lo dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Lo dice la palabra. Y a todo el mundo le encanta ese texto. Lo pellizcan, lo agarran y lo utilizan para decirte, no te metas en mi vida. No me juzgues, porque Dios te va a juzgar. Entonces la gente, si no puedo juzgar. Entonces la gente empieza a murmurar, mira, con pecado, mira que lo oíste. Entonces esa cosa maluca dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, dentro de la familia, hace mucho daño. Es verdad, yo le digo a la gente que me dice eso, mira, no juzgues para que no sea juzgado. Ya va, espérate, pero también Juan dice, no juzguéis por apariencias, sino juzgar con justo juicio. Y yo no estoy mirando tus apariencias, yo estoy viendo tus hechos.
y veo que lo que tú haces a Dios no le agrada, y te lo estoy diciendo con amor, que es lo correcto. Decirlo con amor, creyendo de que también podemos nosotros caer. Nosotros podemos caer en el error. Entonces, teniendo temor de que también podemos pecar, pero yo sé que no he hecho ese pecado, yo me acerco a mi hermano, mira, a Dios no le agrada eso, cambia, hermano. Sé una buena criatura, sé una persona que a Dios agrade. No lo hagas de nuevo. Esa es la forma de hacerlo. Entonces, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el juicio de Dios? La palabra. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo juzgas a la persona que está mal delante de Dios? Las personas que no saben de Biblia y se reúnen entre ellos, los que creen en Dios, creen en un Dios de ellos. No estamos bien, nosotros vamos para el cielo, vamos para el cielo, Dios nos ama, y así como somos, y vamos para la iglesia, y cuando salimos de la iglesia nos vamos para la parranda y la bochinche inmoral. No quiero decir con esto que no te vas a reunir y no vas a tener una fiesta y no vas a tener un agrado. Es lo sucio en la forma en que vivimos, lo pecaminoso de la forma en que vivimos, la forma en con quién nos estamos metiendo, la forma en con quién nos estamos juntando. ¿Qué edifica nuestras vidas? ¿Qué estamos metiendo en nuestro corazón? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos mirando? ¿Cómo puede una persona venir ante Dios y decirle, Señor, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, te amo, Señor? Y cuando va a la casa empieza a ver videos pornográficos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice Dios de esa persona? O sea, tú me estás diciendo gracias, pero vas y eres adúltero. Porque un hombre casado que se pone a ver videos con picantes está adulterando delante de Dios, porque está deseando algo que no le pertenece, está metiendo sus pensamientos cosas que no agrada a Dios, porque para eso tienes una esposa. Pablo dice, si te estás quemando, cásate y deja de estar pecando, deja de estar buscando cosas que no te corresponden, deja de estar mirando cosas que no debes mirar, cásate y ten una vida como a Dios le agrada. Entonces, ¿cuál es el justo juicio? ¿Y cómo somos justos? Somos justos delante de Dios cuando le creemos. Cuando le creemos a Él. Si no le creemos, no hay justicia en nosotros. Santiago capítulo 2 verso 3 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Imagínate esto, ser amigo de Dios. Bendito sea el Señor. Porque cuando Dios dice, mira mi hija, mira esa está luchando por creerme lo que yo le digo, por hacer las cosas que yo le digo. Yo sé que no es perfecta, sé que a veces se agota, se cansa, pero ella viene a mí con arrepentimiento, con amor. Yo sé que está luchando. Esa es mi amiga, la quiero conmigo en mi reino. No por lo que ella hizo, es la misericordia de Dios. No es porque ella es la perfecta y es la mejor. Porque Dios, mirándonos, aún siendo pecadores, aún siendo fallando, Él pone amor en nosotros para que nosotros luchemos por agradarle a Él. Entonces Dios le agrada a quien anda creyéndole a Dios. Porque dice Hebreos capítulo 11 verso 6 que el que busca de Dios debe creer que le hay, o sea, que está ahí. Y que es el que da el galardón, el que da la bendición, el que da la salvación. El que busca de Dios, se pone aquí a orar. Dios, yo no sé qué voy a hacer, Dios mío. Y en su mente está al mismo tiempo tratando de comunicarse con Dios, pero al mismo tiempo, ¿será que pido un préstamo? ¿Será que corro a esta persona en la casa? ¿Será que me divorcio? O sea, y entonces de repente dice, Dios, ayúdame. Y en la mente está maquinando sus propias decisiones. ¿Dios lo va a escuchar? No lo escucha, porque no está creyendo en Dios. Está tratando ahí como que, ¿será que hay un Dios que existe? ¿Será que no existe? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo aquí en la iglesia porque oro y no hay nada? Pero hay un choque en nuestro corazón y en nuestra mente entre el mundo y lo espiritual. Hay algo ahí, una guerra, porque la guerra es espiritual. Para el que no cree, no se puede mover la gloria de Dios. Pero yo he visto gente que no conoce a Dios, que no conoce la Biblia, y de repente llegan cansados, agotados a su vida, con tantos problemas, tantas situaciones, y se arrodillan. Padre, si tú existes, ayúdame. La gente dice que tú eres un Dios maravilloso, que tú eres un Dios con un Santo Espíritu. Ayúdame, Padre.
Padre, Dios mío, porque no sé, yo estoy ahogada, estoy cansada, estoy cansado. Y Dios la ve desde allá arriba y manda un ángel. Dile a ella que veo que su corazón quiere de mí, pero no me conoce, entonces no puedo hacer nada por cuanto no sabe cómo son las cosas. Entonces manda un ángel, manda a su Santo Espíritu para que le guíe al camino de la verdad. Gloria a Dios. Así funciona. Las personas que no conocen de Dios y de repente alzan su voz al cielo, Dios le place a Dios ayudarlos para que vayan a conocer a alguien que les diga cómo tiene que ser. Y la persona de repente dice, mira que, y de repente ve algo sobrenatural, tiene un sueño, viene alguien que conoce de Dios y le dice, mira, Dios me mandó para acá, no sé por qué, pero creo que quieres que te hable del evangelio. Y la persona se queda así porque como esperando a ese Dios que a ella le agrada que le hable así como es. Pero le está diciendo Dios, primero ven para enseñarte cómo es para que puedas volver a Él. ¿Sí me entiendo? Es así. Para ello estamos en Hebreos, en Hechos. Voy a leer aquí un momentico el libro de Hechos, capítulo 10. Alabado sea el Señor. Dice, Hechos, capítulo 10. Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Era romano, era centurión, era un hombre militar que manejaba 100 hombres a su cargo. Centurión de centena, tenía 100 soldados a su cargo. Ese era el centurión, no era hebreo, era romano, era enemigo del pueblo de Israel. Pero dice aquí que había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, tenía piedad y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué significa? Que le agradaba el Dios de los hebreos. Ese romano le agradaba y tenía temor del Dios de los hebreos. Pero había algo, vamos a seguir leyendo. Dice que hacía muchas limosnas al pueblo, hacía muchas obras, ayudaba a las personas y oraba a Dios siempre. Padre, Dios de Israel, oh, qué bueno tú eres, gracias por la vida. Él oraba en su forma a Dios de Israel, él amaba al Dios de Israel. Pero eso fue después de Cristo, amén, alabado sea el Señor. Entonces dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, como a las 3 de la tarde, a un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ya va, espérate ahí, todavía no es salvo. Sus oraciones, porque fueron sinceras, sus limosnas, porque fueron sinceras, fueron escuchadas allá en el reino de los cielos. Pero eso no es suficiente para ser salvo. Vamos a seguir leyendo. Entonces le dijo, envía pues ahora hombres a Jope, una ciudad, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, porque su nombre original era Simón. Luego Jesucristo lo llamó Pedro. Alabado sea el Señor. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Alabado sea el Señor. Vuelvo a repetir, romano, no era hebreo. Amaba a Dios de los israelitas, amaba al Dios de los hebreos. Él era muy bondadoso y oraba a Dios y era piadoso. O sea, era comprensivo con las personas necesitadas. Dios vio lo que él estaba haciendo, le agradó a Dios lo que él estaba haciendo, pero como Dios es justo, no lo puede salvar así nada más. Mandó un ángel para que buscara a Pedro, que sí sabe cómo buscar la salvación, y le dijo, manda a buscar a ese Pedro, que él te va a decir lo que tú necesitas para ser salvo. Porque a pesar de que haces cosas buenas y me estás orando, no te puedo salvar si tú no haces lo que es necesario. Vamos a seguir leyendo. Dice ahí, alabado sea el Señor. El 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a los de su criado y en un devoto soldado a los que le asistían, a los cuales envió a Jope y después de haberle contado todo, alabado sea el Señor, bendito sea Dios de gloria. Entonces fíjate, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea para orar. Estamos allá en Jope, estaba ocurriendo eso. Fíjate que Dios primero le mandó un ángel a Cornelio, un romano, no era hebreo, y al mismo tiempo comenzó a tratar con Pedro para prepararlo para recibir a aquel llamado, a un inmundo, a un extranjero, a uno que no merecía la salvación. Mira lo que hace Dios, alabado sea el Señor. Dice ahí, entonces, ido el ángel había hablado con Cornelio. Este llamó a sus criados, un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, fue tomado en el espíritu. Pedro fue tomado en el espíritu. Dios lo tomó en el espíritu para mostrarle algo. Alabado sea el Señor. Y dice ahí, alabado sea el Señor, y vio el cielo abierto, verso 11, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, el romano, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Voy a aclarar esto de los animales y estas cosas para los que no entienden. Dios trató con una visión muy poderosa a Pedro. Lo tomó allá en la azotea y él vio que bajaba un lienzo con unos animales, y Dios le dijo: mátalos y come. Y Pedro, ¿qué dijo? No, ya va, yo no puedo comer eso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, desde el principio, Dios les prohibió comer ciertos animales. Dios estableció animales limpios y animales inmundos. Y el pueblo de Israel, por ejemplo, no come cerdo. Dios le dijo al pueblo de Israel que el cerdo es inmundo. Es sabiduría de Dios. Dios, podemos saber que le prohibió comer el cerdo porque el cerdo tiene una bacteria que los puede matar. Vamos a hablar así claro, alabado sea el Señor. Entonces ellos sean hasta los días de hoy los israelitas que cumplen con la ley de Moisés, la ley dada al pueblo, no comen cerdo, es prohibido, alabado sea el Señor. Y Pedro le dijo: ya va, espérate, no puedo comer eso, yo cumplo la ley, yo soy un hombre que guardo mi ley, yo no me contamino, ¿cómo me vas a mandar a comer eso? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Acaso yo no puedo santificar algo sucio? Lo que yo he limpiado te lo vas a comer. Lo que yo he hecho santo ahora sirve. Ese es el mensaje que le estaba dando Dios a él. Que aún lo que ellos pensaban que era inmundo, Dios podía santificarlo. Gloria a Dios. Y eso era el mensaje que le estaba dando Pedro con respecto al romano, un hombre inmundo, un hombre que pertenecía a una legión de hombres terribles que estaba sometiendo al pueblo de Israel. Era el imperio más dominante y más perverso de toda la historia. Y Dios le dice a Pedro: ve a ese inmundo para que lo salves, para que le digas cómo debe salvarse. Gloria a Dios. Eso es tremendo. Poderoso. Ahora vamos a seguir leyendo el 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa la que me habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel que te ha de venir a su casa para oír tus palabras.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, hermanos de él, de Pedro, hombres judíos. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Presta atención a esto. Verso 25. Verso 26. Mas Pedro le levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahí hay un mensaje claro. El hombre no se le postra a otro hombre. Así es. El hombre no se le postra a ningún hombre. No nos inclinamos para besarle la mano. No, eso es pecado delante de Dios. Así es. Hablando de la óptica de Dios, hablando de la óptica del evangelio, ningún hombre se le postra a ningún otro, ni a pastor, ni a ministro, ni a cura, ni a papa, ni nada. Se le postra uno a Dios, al Padre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso está ahí. Pedro era la cabeza ahí de la iglesia, era el principal que Jesucristo dejó: cuida mis ovejas. Y este hombre Cornelio romano se le arrodilló: oye, el santo Pedro, el que estuvo con Cristo. Y Pedro, ¿qué le dijo? Párate, que yo también soy hombre. Gloria al Señor. Yo también peco, pero tengo algo especial. Dios me ha llamado para llevar el evangelio. Alabado sea el Señor. Y estaba tratando ahí con este hombre romano. Alabado sea el Señor. Seguimos ahí. El 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuánto abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué acusas mí? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que estaba a la hora, en esta hora, y yo estaba en ayuna, estaba ayunando, y a la hora novena, como a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, un ángel, alabado sea el Señor, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aleluya. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, alabado sea el Señor, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia al que le cree. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vuestros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesucristo hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, quien comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y los mandó que predicásemos al pueblo y testifiquésemos que él es Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este han testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, o sea, los extranjeros, los inmundos, se derramase el don del Espíritu Santo. Vamos al Señor. Por eso la iglesia que no es judía tiene el Espíritu Santo. Este primer hecho fue el primer hecho revelado en la Biblia de un extranjero que recibe el perdón y la salvación. Cornelio juntó todos sus allegados en su casa.
Es la primera vez que vemos este hecho tan poderoso, la cual da inicio y comienzo a la iglesia extranjera, alabado sea el Señor. Por eso estamos aquí, Gloria a como Dios. extranjeros, recibiendo su amor, su misericordia, su Santo Espíritu para salvación. El extranjero que no se deja llevar por Dios para el Evangelio está solo, Sí. no recibe salvación. El que tiene una autopercepción de Dios y no va con Pedro, le van a mandar a Pedro y no va con Pedro para que le explique cómo es el asunto de Cristo, cómo es el asunto para ser como Cristo, para ser una nueva criatura, para bautizarte, para el perdón de los pecados. Estás sola, estás solo, no vas a tener salvación, no vas a encontrar vida eterna, Así es. porque no quisiste ir a la verdad, sino que andaste con tu propio Dios. Un Dios falso, un Dios de mentira, un Dios que no está en la Biblia, un Dios que no habla, un Dios que no tiene ojos, Gloria a Dios. no oye, no escucha, no se revela. Tenemos unos tiempos donde la autopercepción destruye y hay que pelear la batalla, mis hermanos. Amén. Así es. Pelea la batalla. Gloria a Dios. Lee la Biblia. Amén. Aprende de Dios, escucha a Dios a través de su palabra, conócelo, que es un Dios de amor, un Dios santo y un Dios justo, y su justicia impide que entre al reino de los cielos alguien por los caminos de injusticia. Cuando Jesucristo, ya voy a terminar, estaba en la cruz, habían dos ladrones. Santo es Dios. Eso es una representación del mundo actual. Un ladrón y el otro ladrón los injuriaba, porque los evangelios hablan que los dos le injuriaban a Cristo. ¿Cómo injuriamos a Cristo? ¿Cómo injuriamos a una persona? Bueno, tú no es que eres cristiano, sálvate pues. Míralo enfermo, y que es cristiano, tú no es que oras a tu Dios para que te sane. Eso es injuriar, eso es pecado terrible. ¿Y qué hicieron los ladrones? Bueno, y tú no es que eres el Hijo de Dios, Cristo, sálvate, bájate de esa cruz, demuéstrame pues que tú eres Hijo de Dios. Así lo injuriaban, y eso era pecado. Pero ¿qué pasó? Uno de los ladrones vio por misericordia de Dios que realmente era un hombre justo, era un hombre inocente, y cambió su mentalidad de injuriarlo a alabarle y a adorarle y a reconocerle. Dice la escritura que uno de los ladrones lo reconoció su culpa. Le dijo al otro ladrón: ya basta de injuriarlo, nosotros estamos aquí porque merecemos por nuestros pecados, merecemos la muerte por lo que hicimos, pero este hombre es inocente y es justo y es el Hijo de Dios. Lo reconoció, se arrepintió. Primero, confesó su pecado, se arrepintió y reconoció a Cristo, creyó, y después le clamó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres al reino de los cielos. ¿Qué hizo Cristo? Alabado sea Dios. Le dijo: ya, hoy mismo estarás conmigo. A uno le dijo, o sea, a un lado del mundo, algunos pocos van a reconocerlo, van a confesar sus pecados, se van a arrepentir, y Jesucristo le dice: vas a venir conmigo. Aleluya. El otro lado del mundo lo va a injuriar. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es tu Dios? Yo no creo en ese Dios. Esos no van a estar en el reino de los cielos. Eso pasó en la cruz del Calvario y eso pasa en el mundo todos los días. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Así que pelee su batalla, hermano, hermana. Pelee su batalla para encontrarse con Cristo, para andar en el camino correcto. Sí, viva, sea feliz, disfrute, pero hágalo moralmente correcto delante de la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Párese, vamos a hacer una oración. Hasta aquí la predicación. Alabado sea el Señor. Padre bendito, Dios de la gloria, alabado sea tu nombre, Señor. Sé tú grande y poderoso.